estamos aquí de regreso, por supuesto, agradeciendo como siempre su compañía para este segundo espacio a través de la transmisión de Facebook Live, cosa que agradecemos enormemente, desde luego. Qué interesante este dato. Déjeme compartirle este asunto, esta nota. Pero antes quiero saludar a los amigos que regularmente nos acompañan en esta transmisión, como siempre. En Dubai Glider estuvo con nosotros en el espacio anterior, Chayito Vélez, la doctora Ángeles Salazar, don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, desde luego Alejandro Ponce. Cada día vamos peor, dice, ¿a dónde vamos a parar? Dijo el Buki. Pues sí, don Alejandro Ponce. Alfonso López Elenes, licenciado Vázquez Alfaro, Luis Huicho Navarro nos saluda, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado también le reitero, y lo agradecemos, pero de veras no sabe usted cuánto. Y siguen con nosotros y nosotros muy agradecidos por ese hecho, por supuesto. Oiga, le comparto este dato de la casa encuestadora de Las Heras, es el apellido Heras. Ya falleció la fundadora, la directora de esta agencia, de esta casa encuestadora, muy reconocida, por cierto, muy profesional en sus resultados. Pero bueno, continúa. Silencio, niños, silencio. Mire, se coló aquí. Ya te vi, directora, ya me mandaste a la gomita y ya está ya muy a gusto, muy cómoda en su oficina a chambear. Estelita Hernández, gracias por supuesto, muy amable. Déjeme compartirle este dato. Efectivamente, de Las Heras hace un resumen de varias encuestas, 5 encuestas finalmente, que confirman esta tendencia para los 3 principales candidatos. Que me perdone el Bronco, pero francamente pues nomás no pinta, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, esto es lo que dice el resumen de las 5 encuestas efectuadas, tendría entre 25 y 26 millones de votos. Oiga usted, esto dice no tiene precedentes, y esto lo coloca en la posibilidad de ser el candidato más votado de la historia del país. Y esto es lo que dice Rodrigo Galván de Las Heras, que es director de la empresa llamada de Las Heras Demotecnia. Y confirman la tendencia favorable a López Obrador, por supuesto, y dice, son finalmente 5 encuestas hechas en distintos momentos, muestran ya una película, un paisaje, en el que estaríamos a punto de ver al presidente más votado en la historia de este país. Nunca nadie antes había rebasado los 20 millones de votos, y parece que Andrés Manuel López Obrador podría estar logrando esa meta y llegar a 25, 26 millones de votos. Oigan, no es poca cosa, ¿eh? Mire, dice, para ponerlo claro, en un país con 127 millones y medio de habitantes, alrededor de 89.834.000 están inscritos en el padrón electoral, y de ellos, más o menos el 50% de los electores acude a votar, según las tendencias de elecciones anteriores. Sobre ese 50% se calculan los porcentajes de los ganadores, lo que quiere decir que si alguien gana con el 50% de los votos, por ejemplo, serían solo 22 millones aproximadamente y no los 89 millones. Hablando en números absolutos, en número de votos, que a final de cuentas es lo que importa, López Obrador estaría llegando a 25 o 26 millones de votos. Las preferencias electorales no se han movido desde el inicio de las campañas, aunque han subido y bajado algunos candidatos. Esto habla de una estabilidad de los electores, que además se ha ido radicalizando.
Peña Nieto, por ejemplo, el actual presidente, que ya concluye su gestión, acumuló 19.219.919 votos. Ahí le va otra vez. Peña Nieto obtuvo hace 6 años 19.219.919 votos, lo que significó el 38.21% de la preferencia electoral. Si Andrés Manuel López Obrador aparece con un 50% de preferencias electorales, bueno, pues esto ya lo coloca en una posición muy ventajosa, pues prácticamente inapelable, ¿no? ¿Cómo lo impides? Qué impresionante, de veras. Oiga, fíjese que hubo algunos acontecimientos noticiosos de las últimas horas relacionados con el proceso electoral interesantes. El tema de la tarjeta IBU que promueve Ricardo Anaya y que fue un tema de controversia, aparentemente ha quedado ya resuelto. Los tribunales o las autoridades correspondientes estarían validando y diciendo, pues no hay un delito electoral, se trata de una pretensión, ¿no? Y vista como tal, como no se está entregando dinero en este momento, pues se vería como un acto amparado en la libertad de expresión de los partidos políticos. Entonces, dice el Instituto Nacional Electoral que es válido, que es válida la entrega de las tarjetas, ¿no? Porque finalmente no está entregando dinero, no estaría entregando dinero, está prometiendo la entrega de 1,500 pesos mensuales en caso de ser elegido presidente, y la imagen que muestra cómo sería la tarjeta, pues bueno, no es más que una promesa finalmente. Los consejeros que analizaron esto en el Instituto Nacional Electoral desecharon una denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional y por Morena contra este acto de la campaña de Ricardo Anaya, argumentando que ahí hay pues una presunta intención de compra o coacción del voto derivada del reparto de las tarjetas correspondientes a lo que sería el programa Ingreso Básico Universal. Usted ya lo escuchó entre las propuestas de Ricardo Anaya. Y la forma o el mecanismo para materializar ese apoyo, bueno, pues es una tarjeta. Con esa tarjeta, todos aquellos que son mayores de 18 años podrían empezar a cobrar cada mes una cantidad, recibir apoyos mensuales de 1,500 pesos. Algo que más o menos ha ofrecido también Andrés Manuel López Obrador, solo que sin tarjeta. José Antonio Mida ha hecho una oferta parecida también con una tarjeta, pero finalmente dice el Instituto Nacional Electoral, pues no hay ahí delito que perseguir, y pues pueden estar tranquilos los señores del Partido Acción Nacional. Fíjese que de hecho el PAN había contratado una empresa de mensajería con una base de datos, dicen ellos, robusta, lo que eso signifique, porque no lo precisa, para la entrega de las tarjetas IBU. El coordinador jurídico del PAN, un hombre llamado Eduardo Aguilar, dice que el contrato pues está registrado ante el Instituto Nacional Electoral, no dio más detalles, tampoco informa de dónde se obtiene esa base de datos que se utiliza para el envío de las tarjetas. Dice que pues se trata de propaganda electoral y no es un ejercicio de compra de votos, dice el abogado del PAN. Él es coordinador general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y entonces dice que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, el ingreso mínimo de bienestar debe ser de 1,400 pesos por persona, y entonces la apuesta de Acción Nacional es, hombre, pues con esta tarjeta
garantizamos la alimentación de millones de mexicanos, ¿no? Pues si este es el criterio, es el parámetro, 1,400 por persona, pues con esto queda cubierto. Este programa, insisten ellos, esta propaganda se ha dirigido particularmente a zonas como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y la Ciudad de México, y ha resultado ser muy exitosa según lo que dice el PAN en defensa pues de su proyecto y su propuesta. Y como era de esperarse, le revira al PRI cuando dice que pues las tarjetas IBU pues no tienen nada que ver con las tarjetas que entrega el PRI, ¿no? Y para los cuales los ciudadanos tienen que llenar un formato con sus datos personales y su clave de lector. Entonces, dice que este contrato, que está registrado ya ante los sistemas contables del INE, pues no tienen nada oculto, es un ejercicio de transparencia y pueden estar tranquilos. Claro, finalmente esto le atrae votos a Acción Nacional, pues sí, por supuesto, ¿no? Pero pues no la pudieron echar abajo, así que qué penita, ¿no? Qué penita. ¿Cómo que agónico triunfo de Argentina avanza a octavos en el Mundial? Así están las cosas en este momento. Bueno, perdone, pero la clase política también está atenta al Mundial, ¿eh? Y si no me lo cree, debo decirle que esto ya le costó incluso la chamba a un candidato de Morena a una alcaldía allá en Puebla. El muchacho, bueno, ni tan muchacho, ¿no? El chicuelo, pues le pareció que el partido de México-Alemania bien valía una alcaldía. Bueno, evidentemente no lo tenía planeado así, ¿no? Por buscar un ejemplo, una analogía, hay quienes dicen que, bueno, cualquier lugar de Europa o algunos de los más importantes sitios de Europa bien valen un viaje, pero al 100%, ¿no? Con todo lo que lleva. Bueno, un candidato de Morena a la alcaldía en una comunidad, específicamente en Atlixco, allá en Puebla, dijo, pues quiere echar porras a nuestro partido, pues, total, ¿no? Yo soy muy mexicano, pero además soy moreno, y sí que es moreno, de tez morena, pero se llevó y se arropó su playera así, morena, ¿no? En el Mundial, y se tomó la foto, y dijeron en Morena, mira qué lindo este hijo de su tal por cual, ¿no? Pues para abajo. Y efectivamente, Morena promovió la cancelación de su candidatura. Él se llama Juan Antonio Villarroel García. No, nada que ver, no somos parientes, que conste, me cae, toco madera, yo no tengo nada que ver con Juan Antonio. Sorry for you, my man. Pero su nombre va a aparecer en las boletas porque ya están impresas las boletas. Pero provocó tanto malestar al interior de Morena que el dirigente estatal, Gabriel Biestro, dijo que pues en automático todos los votos que estarían dirigidos a favor de Villarroel ahora van a terminar favoreciendo a otra persona, porque el partido ya designó a un hombre llamado Eleazar Pérez Sánchez, otro que tiene apellido también mío, qué copiones, pero tampoco nada que ver, ¿no? Él es Sánchez, pero de los de allá, yo soy Sánchez de los de acá. Bueno, yo también así por aquella zona, ¿no? Como buen jalisciense, pero el asunto es que ese fue el costo del chistecito de este candidato, que por si alguien tenía alguna duda de que se había ido de viaje, bueno, alguien le tomó una foto mientras estaba parado ahí en las gradas del estadio Luzhniki y ande, ¿cómo?
Miren nomás, no, bueno, a propósito del Mundial. ¿Cómo está esto? Ahorita se lo voy a compartir porque está buenísimo. Oración para el miércoles. Padre nuestro que estás en Rusia, santificado sean Chicharito, Ochoa y... ¡Hombre! Ya me cortan la inspiración. A ver, ora nomás por... Dice, oración para el miércoles, ¿no? Padre nuestro que estás en Rusia, santificado sean Chicharito, Ochoa e Irving Lozano. Venga a nosotros la felicidad de ganarle a Suecia. Hágase tu voluntad tanto en la cancha como en el juego. Danos hoy nuestro gol de cada partido. Perdona nuestra defensa, así como nosotros perdonamos a los árbitros que nos ofenden. No nos dejes caer en la eliminación y llévanos al final. Amén. Bueno, son ustedes el colmo. Pues por lo pronto ya puede estar tranquilo el hoy ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Atlixco, en Puebla. Ya puede seguir allá en Rusia quemándose el resto del mundial. Ya no corre prisa, puede seguir allá tranquilo, todo en orden. Mientras tanto, miren, usted recuerda a Grupo Riobó. El apellido Riobó surgió en el tercer debate cuando hubo un señalamiento hacia Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que había favorecido a un grupo empresarial de constructor, al de la familia Riobó, a quienes les habría otorgado pues contratos de 170 y tantos millones de pesos, y entonces Ricardo Anaya intentaba sembrar la sospecha de corrupción en torno a Andrés Manuel López Obrador y decir, bueno, pues a juzgar por ese dato y por el hecho de que pues tiene una relación cercana, se entiende, con Andrés Manuel López Obrador, es claro que Riobó apunta para ser uno de los preferidos, uno de los privilegiados en el gobierno que pretende encabezar Andrés Manuel López Obrador. Entonces el tema generó controversia, los medios de comunicación voltearon entonces las baterías, colocaron el reflector sobre el tema y sus actores estuvieron escarbando y encontraron que efectivamente el Grupo Riobó había recibido contratos directos por 174 millones de pesos, más o menos así. Una cantidad que ya analizada, pues resulta que no era, primero, ni tan grande, ni tan significativa en comparación del conjunto de obras, del monto presupuestal que se dedicó a obras de infraestructura, pero además esta obra habría sido pasada por agua, pasó Contraloría, en fin, cubrió requisitos, no se encontraron irregularidades, aparentemente. Es lo que resultó finalmente en esa historia. Hasta el momento no hemos escuchado ni conocido una versión en contrario, entonces aparentemente no hubo ilegalidad alguna en ese caso, pero bueno, hasta ahí se había quedado la película. Pero sucede que ahora el Grupo Riobó dijo, no, pues ahora falta que yo hable, ¿no? Falta mi palabra. Y yo no me quiero quedar cruzado de brazos. Entonces decidieron los empresarios propietarios de este grupo interponer una demanda contra el candidato Ricardo Anaya por aseveraciones falsas, específicamente, que hizo en su contra el candidato panista. Le están exigiendo como mínimo una disculpa pública. La denuncia fue interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la empresa, el grupo empresarial, emitió un comunicado diciendo que durante el debate realizado en Mérida, Yucatán, Anaya comparó a Riobó con empresas que presumiblemente han incurrido en irregularidades serias en cuestiones de obra pública. No es el caso del Grupo Riobó, pues tenemos un expediente intachable en todos nuestros procesos, pero además, y contrario a lo que dijo el candidato por México al frente
no hacemos construcción alguna. Riobó reiteró que su campo es el diseño y gestión de obra, sobre todo para empresas privadas, en México y en el extranjero. Destacó su participación en el diseño de vialidades elevadas, líneas del metro de la Ciudad de México, autopistas, tiendas departamentales, universidades, edificios corporativos y centros deportivos. Y dice la empresa, es por nuestra reputación y por los casi 400 trabajadores a los que nos debemos, que exigimos al señor Anaya se disculpe públicamente o que los tribunales decidan quién tiene la razón. El señor Anaya deberá aprovechar su tiempo, ya que están por acabar las campañas, pues en probar sus dichos o retractarse conforme lo establece la ley y deriva de la jurisprudencia en México. Cualquier reparación que obtengamos por el concepto de daño moral será destinada a alguna causa de asistencia social, es lo que dice Grupo Riobó en un comunicado de prensa emitido hace algunas horas para pues responder a los señalamientos de Ricardo Anaya. Habría guardado silencio hoy, que es un tema que ya ha sido revisado por muchos medios de comunicación. Grupo Riobó decide salir, dar la cara y hacerlo presentando una demanda. Cae el señor Córdoba. Dice el consejero ciudadano presidente del Instituto Nacional Electoral que confía en el blindaje del INE, pero pues el tema de la información el día después parece inevitable. Lorenzo Córdoba dice que pensar en un fraude electoral está fuera de lugar. Dice que todas las medidas con las que el Instituto Nacional Electoral se ha blindado, señaladamente la transparencia que habrá en el conteo de votos, que estará a cargo de ciudadanos y estará vigilado por varias instancias, bueno, así lo acreditan. Aún así, lo dice el señor Córdoba, pues sí, hombre, qué penita, pero hay algunos problemitas con el día después, ¿no? Ya se lo comentábamos hace algún momento. El Instituto Nacional Electoral está advirtiendo que el flujo de la información sobre los resultados electorales tomados de las actas de casilla, pues será lento y estaríamos conociéndolos pues hasta el lunes, ¿no? No es el único mecanismo para informarnos de los resultados, por supuesto, pero bueno, se nos cacaraqueó tanto el PREP, el programa de resultados preliminares, resultados electorales preliminares, que se supone que debía ser cada vez un mejor programa. Pero bueno, dice el consejero presidente del INE que quienes van a contar los votos será 1.400.000 ciudadanos seleccionados mediante sorteo, que son conocidos por los propios partidos políticos. Los nombramientos se generan por parte de la autoridad electoral a través de los consejos distritales, en donde los partidos tienen una representación y que eventualmente pues pueden ser impugnados ante el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al INE le corresponde operar el PREP, ciertamente, y conduce los cómputos distritales 3 días después de las elecciones. Y para su operación se han venido tomando algunas medidas importantes, pero bueno, pues sí, el pero que no podía faltar, con lo que se tiene a la mano en este momento, no es posible garantizar mayor agilidad en la entrega de la información, de la captura de los
de las actas de casilla. Así que ahí está el dato. Y así se lo pasamos al costo, por supuesto. ¿Qué le vamos a hacer? Oiga, fíjese que esto no tiene nada que ver con el proceso electoral, pero es una nota interesante que se ha producido internacionalmente en Nueva York, en Estados Unidos. Verá usted, como usted sabe, Joaquín El Chapo Guzmán, a quien se le atribuye el liderazgo del cártel de Sinaloa, pues está en manos de autoridades norteamericanas, sometido a un proceso. Y entonces, hace algunas horas, se ha producido una declaración de sus abogados, de su abogado. Según esta declaración, Joaquín El Chapo Guzmán ha decidido no colaborar con las autoridades norteamericanas. No se declarará tampoco culpable, y esto cambia el panorama para él, ciertamente. El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, o los abogados, han salido públicamente a hacer esta afirmación, primero porque se han venido corriendo rumores, versiones en el sentido de que el Chapo Guzmán iba a colaborar con las autoridades, pues dando información sobre cómplices y demás, y por alguna razón que ellos valoran y consideran importante, el Chapo Guzmán dice: no, si es pasión que se les borre, no voy a colaborar con ustedes. Ya tiene 1.5 años encarcelado en Nueva York el Chapo Guzmán, y los abogados están buscando que la fiscalía entregue evidencias en su poder para mostrar que el acusado de estos, de 17 delitos en total, que es lo que le están achacando, entre ellos el de liderar el cártel de Sinaloa durante 25 años y transportar al menos 200,000 kilos de coca a los Estados Unidos, no era en realidad el jefe máximo de la organización. Dicen los abogados que esa evidencia en realidad exculpa a El Chapo del mayor cargo en su contra, antes del juicio que debe empezar el próximo 5 de septiembre. Y entonces dicen, pues esto es fundamental para su defensa, sin eso no lo vamos a poder defender. Esto lo está afirmando uno de los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán allá en Estados Unidos, quien por cierto ha pedido que lo trasladen a Manhattan, pues para facilitar por lo pronto el traslado y por supuesto la seguridad para este capo de 61 años de edad ya. Mire, 61 años. El Chapo Guzmán compareció ante el juez Brian Cogan, acompañado de su familia, de su esposa Emma Coronel, una mujer joven de 28 años, y sus 2 hijas. Ahí estuvieron en la sala. Y entonces en esa audiencia el abogado también, o los abogados, pidieron que el proceso sea celebrado en la Corte Federal de Manhattan y no en la Corte de Brooklyn. ¿Por qué? Porque el traslado sería mucho más simple, solo tendría que atravesar un túnel entre la cárcel y el tribunal ahí en Manhattan para llegar diariamente a su juicio. De otra manera, mire, el traslado de Brooklyn a Manhattan es un verdadero circo. Les doy el dato. Cada vez que el Chapo es excarcelado para ser llevado a Manhattan, bueno, cierran el puente Brooklyn, el famoso puente Brooklyn, instalan una caravana policíaca de unos 10 carros blindados y ambulancias y helicópteros. Bueno, todo esto, dicen los abogados defensores, muestra al Chapo Guzmán como un hombre peligroso. No le gustó eso al abogado, a los abogados defensores del Chapo, que se ha visto como un hombre peligroso.
Si es hallado culpable el Chapo Guzmán, pues se enfrenta por lo pronto la posibilidad de una cadena perpetua, sí señor. Pero así están las cosas luego de esta declaración que hace la defensa del Chapo Guzmán hace unas horas allá en Nueva York, en el sentido de que no va a colaborar, no piensa colaborar con el gobierno norteamericano, compartiendo información de cómplices y demás, y estaría buscando pues tumbar algunas de las acusaciones que se están haciendo en su contra y por las que se le pretende procesar. Dicho esto, regreso al tema electoral. Fíjese que hoy nos estamos enterando de que el PRI nacional, bajo la dirigencia de Enrique Ochoa Reza, tuvo en sus manos una propuesta de la controversial empresa europea y ya extinta Cambridge Analytica, que utilizó información personal de los usuarios de Facebook para dirigir el resultado electoral en las elecciones de los Estados Unidos a favor de Donald Trump. Pues resulta que se acercó al PRI, lo encabezaba Enrique Ochoa Reza, y le ofreció un plan similar que le garantizaría resultados también muy parecidos a los de la elección norteamericana, pero a favor de José Antonio Meade. Fíjese que ese plan le iba a costar al PRI nada más y nada menos que $7.2 millones. Y hoy lo sabemos porque el diario The New York Times publicó un trabajo titulado Los recursos del PRI en las presidenciales. 2 puntos. De Cambridge Analytica a la politización de la justicia publicada. Así de largo el título. Este trabajo, hecho por un par de reporteros del diario, dice que ante muy malos números en encuestas para el voto presidencial, es que Cambridge Analytica se acercó al PRI y le ofreció ayudarlo a ganar, como lo hizo con Trump, a cambio de ese dinerito. Y la propuesta de Cambridge Analytica es un documento de 57 páginas. Este documento está en manos del diario The New York Times. El PRI revisó la propuesta durante meses, dice este periódico, y al final decidió que no necesitaba pagar millones de dólares a alguien externo para una campaña sucia, ¿no? El partido podía hacer eso por sí solo. Sin embargo, como una muestra de las medidas extremas a las que el priismo está dispuesto para afianzar su posición en el poder, le pagó de cualquier manera a Cambridge Analytica. Le pagó lo que querían. ¿Pero sabe para qué? Para que no colaborara con ningún otro partido. Esta información la obtuvo el diario norteamericano, pues de un par de personas con conocimiento directo de las negociaciones entre la empresa Cambridge Analytica y la dirigencia nacional del PRI. La propuesta de la empresa comenzó a circular en 2017, cuando Enrique Ochoa era todavía presidente del PRI y buscaba soluciones para que su partido no se fuera a pique. La consultora de datos que usó la campaña de Trump ya se había establecido en este país. Usted recuerda que se lo comentamos aquí recientemente. Sí, pues abrió su sucursal, ¿no? Dijo, aquí hay business. Viene el proceso electoral 2018 en México, so we mean business. Ahí hay business, hay negocio, pues hay que entrarle. Y el PRI pues, era la opción más obvia, era el partido más grande, necesitaba ayuda desesperadamente, según este reporte. Y para entonces el presidente Enrique Peña Nieto tenía los peores índices de aprobación que cualquier presidente en un cuarto de siglo. Y Cambridge Analytica le prometió al PRI lograr una remontada sorpresiva.
con su propuesta. En su presentación, dice The New York Times, la empresa le prometió mejorar la imagen del PRI y destruir la de su principal competencia, Andrés Manuel López Obrador, quien hasta hoy lidera las encuestas. Con técnicas similares a las empleadas en contra de Hillary Clinton en la elección presidencial de 2016, la empresa Cambridge Analytica prometió una poderosa estrategia de campaña negativa para socavar a López Obrador. La propuesta incluía un componente de optimismo para cambiar las percepciones negativas del partido gobernante. Y la táctica era sencilla: una campaña anti-López Obrador. No hay mejor ejemplo de esto que Hillary Clinton, la puntera que muchos pensaban tenía una ventaja inalcanzable y que gastó mucho más que su rival republicano. Fue derrotada justamente de ese modo, según la propuesta que Cambridge Analytica presentó al PRI. Es más, incluso fíjese que la empresa mostró algunos bosquejos de cómo la campaña de Clinton corrupta, la imagen que ellos promovieron, podría verse con un enfoque anti-AMLO. Es una adaptación, ¿no? La versión de la estrategia anti-Hillary, ¿no? Región 4, ¿no? Pero con otro actor, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no obstante esto, los funcionarios del PRI decidieron que ese tipo de focalización de electores que la empresa dijo haber usado en los Estados Unidos, pues no iba a funcionar en México, porque los datos de los votantes mexicanos no estaban suficientemente desglosados. Cambridge Analytica no quiso abundar en comentarios. El diario de New York Times le buscó para obtener algunos datos adicionales, pero la empresa dijo: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. En boca cerrada no entran moscas. Dice el diario de New York Times que pese a haber rechazado el plan de Cambridge Analytica, el PRI, sin embargo, sí usó una serie de estrategias mediáticas a instituciones de procuración de la ley y a órganos judiciales que controla, según la información que estuvo recogiendo ese diario norteamericano. El gasto del gobierno, dice, con frecuencia el gasto del gobierno aumenta en programas para el combate de hambre o para ayudar a los pobres, y dichos programas son transformados en máquinas de compra de votos durante los años electorales, algo que bien conocemos aquí en este país, por supuesto. Este no fue la excepción. Los gastos totales en los principales programas sociales mexicanos se dispararon un 20% en los primeros 4 meses del año, Y no obstante todos estos esfuerzos, pues las ganancias electorales para el PRI, para el partido gobernante, pues han sido marginales, muy pobres. Y todo parece que pues el futuro del candidato oficial José Antonio Meade ya está decidido, ¿no? La derrota, el tercer lugar por lo pronto. Y se quedó en camino la propuesta de Cambridge Analytica, aunque aparentemente se habrían pirateado parte de la misma. Pues ya tenían el documento en la mano y además hubo una lanita importante, el pago, ¿no? Mire, ¿qué cree? Los panistas andan difundiendo una encuesta falsa atribuida a El Universal en redes sociales. ¿Sí? Ese es de lo último que se ha producido en las últimas horas, en horas recientes, y obviamente comprenderá usted, el periódico no está nada contentito. La encuesta de referencia pues apareció publicada ayer en la versión impresa del diario, pero como un anuncio pagado.
La responsable de contratar la publicación del sondeo fue Tania Ivette de Luna Montelongo, quien en un documento entregado a El Universal se identificó como directora general de la empresa Pauta Encuestas. Luna Montelongo no tiene relación laboral alguna con esta empresa, dijo El Universal al desmentir este asunto, porque estaría usando información atribuida al periódico El Universal, y entonces El Universal dijo, ¡ay! Y además lo publicó en el propio periódico, y dice, ¡ay! ¿Qué pasó aquí, no? ¿A qué hora entró este gol, no? Y entonces, bueno, por lo pronto cobra la factura por la publicidad, pero sale a desmentirla y dice, no hay tal, no se deje engañar. Qué cosas, no solo eso, mire, hay algunas encuestas, las últimas encuestas que podrían permitirse, reiteran que Andrés Manuel López Obrador sigue encabezando. La última fotografía, de acuerdo con la encuesta GEA-ISA, pues el tabasqueño podría consolidar su ventaja con casi 50% de la preferencia electoral, alcanzando el porcentaje más alto en una elección presidencial desde 1994. A una semana de la elección, Consulta Mitofsky y GEA-ISA dieron a conocer sus últimas encuestas en este sentido. A Andrés Manuel López Obrador se mantiene como puntero, Ricardo Anaya como segundo, José Antonio Meade en tercero, pero, y este dato es interesante, estos dos últimos en una cerrada pelea por la segunda posición. Consulta Mitofsky publica su medición en la que da a López Obrador la preferencia efectiva de 48.1% frente a 25.5% de Ricardo Anaya y 22.5% de José Antonio Meade. Fíjese nada más, ¿no? Ricardo Anaya 25.5% y José Antonio Meade 22.5%. 3 puntos de diferencia, que ahí sí podría remontarlos muy posiblemente Meade. Jaime Rodríguez Calderón de plano, pobrecito, ¿no? Tiene el 3.9% de la intención de voto. Ese es el dato de Mitofsky y de la empresa GEA-ISA. Qué interesante. No es la única encuesta de las últimas horas. Les recuerdo que son las últimas encuestas permitidas, ¿ya? Y coinciden todas en lo mismo, esencialmente. Andrés Manuel López Obrador sigue encabezando las preferencias electorales. Por ejemplo, mire, esta otra, se la comparto también, coincide. Si hoy fueran las elecciones a la presidencia de la República, Andrés Manuel ganaría con 51.7% de los votos, 30 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, según la encuesta de Encol, patrocinada por La Silla Rota y Cultura Colectiva. La Silla Rota es un portal noticioso capitalino que tiene una posición reconocida, importante, en el mundo mediático, allá en la capital del país. Y según este trabajo, esta encuesta ordenada por ellos, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, quedaría en segundo lugar con 21.9% de la intención de voto, mientras que José Antonio Meade, de la Alianza Todos por México, se ubicaría en tercer sitio con 19.2%. 2 votos de diferencia, prácticamente, casi 3, y en esto coinciden con Mitofsky y GEA-ISA, en la cercanía entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Así que en un descuido, José Antonio Meade se encarama en Ricardo Anaya y lo deja en tercer lugar. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, tendría 7.2% del resultado electoral. Esto representa la intención de voto efectivo que elimina a los indecisos. El voto bruto, bueno, modifican las cifras,
pero sigue manteniendo a Andrés Manuel López Obrador como puntero con el 41%, Anaya con el 17%, Mid con el 15% y el Bronco con el 6%, según este mismo estudio demoscópico. Del estudio previo, el 2 de mayo, hicieron ellos un estudio, bueno, del 2 de mayo al 26 de junio, Andrés Manuel sumó 6.2 puntos porcentuales y Ricardo Anaya perdió 5.4 puntos. 5.4. Mid ganó, por el contrario, un punto. Mid ganó un punto. Y Jaime Rodríguez Calderón ganó 3.1. Así que en esa medición, por coalición, pues la coalición de Morena suma el 34% de los votos, ¿no? PT el 5.1%, el PES 1.8%, mientras que en esta coalición formada o encabezada por el PAN, bueno, pues el PAN se llevaría el 14% de los votos, el PRD el 1.6% y Movimiento Ciudadano un poquito más, el 1.8%. En el caso de la coalición que encabeza el PRI, bueno, pues el PRI se llevaría el 14.1%, el Partido Verde Ecologista el 0.6% y el Partido Nueva Alianza, pues un poquito más abajo que el Partido Verde, están muy fregados de plano, 0.5% el Partido Nueva Alianza. Así están las preferencias electorales hasta este momento. Hombre, muchísimas gracias. Guille Cotiño, Anel Salcedo, Juan Raúl Gil Frías, doctor, saludos. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, continúa con nosotros también, saludos. Estela Hernández, Víctor Cortés, Alfonso López Elenes, Juanita Pérez Floriano, ¿quién más? Licenciado Vázquez Alfaro, Armando Landín. Fox News dijo que era una elección atípica y que no tenía comparativo histórico. Sí, ciertamente, don Armando, tiene razón. Por eso los parámetros con que se medía el proceso electoral a nivel federal habían funcionado hasta antes de esta elección y aplicaba pues para prácticamente todos los procesos electorales que habíamos conocido, pero cuando llegamos a este proceso electoral, entonces todos esos parámetros dejaron de servirnos para interpretar lo que estamos todavía viendo. Tiene usted toda la razón. Juan Raúl Gil Frías dice, ¿transmitirán el periodo electoral del domingo? Por supuesto que sí, doctor. Tendremos una cobertura especial. Sí. Vamos a estar transmitiendo, su servidor de hecho estará haciéndolo, doctor, para que nos acompañe, y mientras el equipo de Agencia Fronteriza de Noticias está haciendo trabajo de campo en la cobertura. Ya estamos listos, de hecho, en las próximas horas el Instituto Nacional Electoral estará entregándonos las acreditaciones correspondientes como parte del proceso que corresponde a los medios. Los medios somos un actor importante en esta jornada histórica. Nos corresponde el trabajo de transmitir, de compartir a todos ustedes los pormenores de este proceso en nuestro territorio, en el estado. De manera especial, los que nos atañen directamente aquí en Tijuana, que tiene un peso electoral importante. Regularmente Tijuana representa la mitad del peso electoral de Baja California, entonces la cobertura, el proceso electoral en Tijuana tiene una importancia, una relevancia. Lo tiene específicamente para un proceso electoral local donde, por ejemplo, quien gana Tijuana gana la gubernatura, y lo vamos a ver en 2019, ¿no? O la suma pero con un componente importantísimo del resultado electoral de Tijuana. Así que en una elección federal, quizá no tenga la misma relevancia
porque representamos un porcentaje bajísimo del resultado electoral nacional, ya lo sabe usted, pero aquí vamos a estar. Doctor, cuenta usted con eso y lo hacemos además con mucho gusto, con muchísimo gusto. Y así será, le vamos a estar informando en detalle sobre esto. Gracias por lo pronto, doctor, por acompañarnos en este momento. Mire, este otro asunto que es del orden financiero está vinculado al tema electoral. Ya sabe lo que se ha venido argumentando para pues generar o restarle votos a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En la campaña del miedo dice que Andrés Manuel López Obrador, si gana, va a llevar al país por una senda de caos y que por lo pronto pues van a huir los capitales, se van a ir de México y que el peso se va a caer, etcétera, etcétera. Bueno, pues fíjese que el peso parece no tenerle miedo a Andrés Manuel López Obrador porque ha estado ganando terreno, pues por lo menos por octava sesión al hilo, ¿no? Estamos a unos días de la elección, pero en las últimas 8 sesiones el peso ha tenido una buena reacción, ha estado ganando terreno. Y los analistas están previendo que un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador no tendría por qué generar una caída, una desestabilización, y a esto han estado contribuyendo analistas del tema financiero. Usted comprenderá, pues hay una gran preocupación, pero insisten, no hay nada que temer. La posibilidad de que eso ocurra está sencillamente lejos, así que debería darnos certeza el saber que el fantasma de una debacle económica difícilmente se va a presentar. Eso es lo que hemos venido leyendo de parte de especialistas en el tema y de las instituciones en las que descansa la estabilidad financiera del país. Por supuesto, hay un segmento en el que no tenemos nada que ver nosotros, está en manos de los mercados internacionales y los mercados especulativos ajenos a nosotros. Esos elementos y esos factores no los controlamos como país, pero tampoco parece haber indicadores que nos hablen de un posible riesgo de esa naturaleza. Dicho esto, solo me resta agradecer como siempre la gentileza de su sintonía para este segundo espacio, el que dedicamos a la cobertura del proceso electoral 2018. Se acerca la hora de la veda, en la que nadie habla, nadie promueve propaganda, cero encuestas, silencio total. Es una regla impuesta por el árbitro electoral a todos los actores de la vida política, los partidos, los candidatos, las instituciones públicas que tienen sus intereses partidistas, por supuesto. Esa es la obligación. A esto se le acaba la cuerda mañana 27. Después de eso, el silencio. Nos van a dejar descansar con tanto spot. Claro, no hay garantía de que eso va a dejar de ocurrir en las redes. De hecho, al contrario, ¿no? Me parece que es cuando más intensa se volverá esta campaña, que en el caso de Baja California, bueno, incluye spots, pero durísimos contra Jorge Ramos Hernández. Por lo visto, del lado de Morena decidieron ya no guardar silencio, porque en casi toda la campaña negra que ha estado circulando en redes sociales está enfocada a golpear a Jaime Bonilla Valdés, que es, hasta donde sabemos, pues quien encabeza las preferencias electorales para el Senado de la República por Morena, y esto explicaría por qué los principales ingredientes de la campaña negra se dan entre Morena y el PAN, y más específicamente entre Jorge Ramos y Jaime Bonilla Valdés. ¡Qué cosas! Gracias a usted, por supuesto. Mañana la cita a la misma hora, lo esperamos. Que tenga usted un día extraordinario. Pásela bien.